Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la clase magistral abierta al público en el marco del programa Ciudades para la Infancia, desarrollado en colaboración entre el CELAB, Laboratorio de Ciudad de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey, con el apoyo de la Fundación FEMSA. Agradecer su participación y presencia, y a nombre de ambas instituciones les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a esta sesión virtual. Mi nombre es Nélida Escobedo Ruiz y soy profesora en el Departamento de Arquitectura y coordinadora de la región Monterrey del CELAB. ¿Qué es el CELAB? El CELAB es una plataforma, estamos orientados a la investigación aplicada y buscamos ser un espacio para compartir saberes, generar proyectos y vincular acciones que nos permitan incidir en los retos desde la universidad, en los retos que enfrentan nuestras ciudades y territorios. En este sentido, hemos unido esfuerzos con el área de inversión social de la Fundación FEMSA para desarrollar un programa de educación continua que permita fortalecer capacidades en tomadores de decisión que tienen la posibilidad de generar ciudades y entornos más inclusivos y amigables con la infancia. Creemos que las ciudades que promueven el desarrollo pleno de bebés, niñas y niños son ciudades que promueven el desarrollo pleno de toda la sociedad. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la clase magistral impartida por Victoria Chávez, que ya nos acompaña aquí y a quien le damos la más cordial bienvenida, quien es oficial del programa Urba 95. Esta conversación es titulada Impacto de los entornos urbanos en el desarrollo integral de la primera infancia y la niñez. Como muchos de ustedes saben, el programa Urba 95 es uno de los programas base fundacionales de la Fundación Bernard Van Leer, que desde hace más de 50 años enfoca su trabajo en la primera infancia, es decir, en las personas que están desde los ceros o inclusive antes, desde la gestación, hasta los 5 años de vida. Y antes de presentar a nuestra invitada, quisiera compartirles algunas instrucciones para tener una sesión muy productiva y comentarles que vamos a tener un espacio de presentación de Victoria que empieza en unos minutitos más, y después de la presentación vamos a tener un espacio en donde vamos a abrir los micrófonos para hacer preguntas y respuestas y generar un diálogo con ustedes, que creo que es lo más interesante y lo más importante, no tener este espacio de conversación. Entonces, para mantener la fluidez de la sesión, hemos deshabilitado de momento los micrófonos, pero los invitamos a compartir sus preguntas y comentarios a través del Zoom que está disponible en la pantalla de la sesión de Zoom. Yo estaré recibiendo sus preguntas y al final de la presentación de Victoria tendremos este espacio para compartir de viva voz las preguntas y también las preguntas que se vayan acumulando a través del chat. Bueno, entonces sin más, quisiera presentar a Victoria. Victoria Chávez es máster en planificación socioespacial por la Universidad de Groningen en los Países Bajos y arquitecta por la Universidad de Cuenca en Ecuador. Ella es cofundadora de Huasipichanga, que es una organización centrada en el desarrollo urbano con metodologías de co-creación y participación ciudadana. Actualmente reside en los Países Bajos y es la coordinadora del programa Urba 95 en la Fundación Bernard Van Leer, donde desarrolla conceptos y estrategias urbanas alineadas con los principios de ciudades amigables con la primera infancia y con la niñez. Muchas gracias, Victoria, y bienvenida. Sabemos que ya es tarde, es la noche para ti en los Países Bajos, pero queremos agradecerte al hacernos un espacio dentro de tu día para compartir con nosotros estos conceptos y estos proyectos tan interesantes que están promoviendo desde la Fundación Bernard Van Leer. Adelante, Muchas Victoria. gracias, Nelida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto muy, muy grande poderles acompañar en este espacio. Nuevamente para mí, porque hemos estado ya en estas sesiones antes y creo que ha sido súper, súper interesante palpar un poquito de cerca el contenido y las intenciones que tanto el Técnico del Monterrey, el CELAB como FEMSA tiene al generar estos espacios. Entonces, nada, yo muy contenta de compartirles un poquito de lo que ha sido nuestro trabajo, un poco de
del porqué de la primera infancia y por qué nos enfocamos en los más pequeñitos y de ahí esa conexión tan interesante que nace de la primera infancia con los entornos urbanos y con toda esta área de arquitectura, de planificación urbana que no necesariamente está intrínsecamente conectada desde nuestra etapa de formación, que al menos para mí como profesional fue súper interesante ir descubriendo ya a lo largo de mi carrera. Hago eco a lo que Nélida decía de por favor envíen sus preguntas en el chat, sus comentarios en el chat. Creo que la parte más interesante de este espacio es que igual somos un grupo pequeño y sería súper interesante escuchar sus comentarios, también sugerencias, retroalimentación o preguntas que pueda ser lo más interactivo posible. Creo que para mí es como súper interesante. Voy a compartirles mi pantalla y les voy a ir contando un poco qué es Urbano 25, por qué la primera infancia, cómo se vincula eso a las etapas de planificación dentro de la ciudad desde la perspectiva de poniendo al niño como centro de esta integración. Un poco de ejemplos del trabajo que hemos hecho desde la Fundación que pueden ilustrar un poco a qué nos referimos con estos criterios de diseño. Para finalmente tal vez contarles unas lecciones aprendidas a través de este proceso y de este programa. Les comparto mi pantalla y comienzo contándoles un poco. Y como, bueno, les mencionaba un poco tal vez para enmarcar el impacto de los entornos urbanos en el desarrollo de los primeros años de vida, en la primera infancia y de los niños pequeños. Y tal vez algo que faltaba en este título era también y quienes cuidan de ellos. Y a lo largo de mi exposición verán un poco de por qué es importante mencionar que no solo hablamos de los niños, en realidad hablamos de quienes son el vehículo que les lleva y les moviliza a través de todas sus necesidades. Y cuando hablamos de la importancia de los primeros años de vida, al menos para nosotros hay como 3 puntos muy relevantes. El primero es el desarrollo del cerebro y ese es el que voy a ampliar un poco más. Sabiendo que en los bebés de 0 a 3, 4, 5 años es el momento en donde el cerebro y las conexiones neuronales pasan en su mayoría, entonces es tal vez el momento de actuar con mayor precisión. Por el alcance del problema, tenemos más de 250 millones de menores de 5 años, casi en todos los países, que no reciben el cuidado necesario en los primeros años de vida, y hay muchos espacios en los que están aislados. Hay tal vez hay sectores como el sector de la salud, por ejemplo, que pone atención en este rango etario, pero hay otros sectores que en realidad completamente lo relegan. Entonces, la importancia de entender que hay un usuario y en cantidades enormes que necesita ser parte de otras conversaciones. Y también el potencial de rentabilidad estimada, cualquier inversión, mientras más temprano en la edad de un niño o una niña sea, mayor rédito puede dar en este sentido. Por cada dólar invertido puede haber un rédito calculado entre 6 a 17 dólares, para darles un ejemplo de la relevancia del impacto en la inversión en este espacio. Y cuando hablaba un poco de los 5 primeros años como esta ventana de oportunidad, me refería a dos espacios y justamente con perspectiva al desarrollo del cerebro. En esta etapa se empiezan a generar las mayores conexiones neuronales, y como si pueden ver el gráfico un poco que está en esta diapositiva, más o menos entre los 0 y los 5 años es cuando el cerebro tiene la mayor habilidad de desarrollarse respondiendo a experiencias y a experiencias muy sencillas, con un esfuerzo muy básico, a cambio de que ya cuando vamos subiendo de edad, la flexibilidad y esa dinamicidad del cerebro se va reduciendo muy rápidamente, y el nivel de estimulación que necesita, o el esfuerzo para estimularse, es mucho más alto. Esto nos muestra un poco el por qué intervenir en este momento, y también fue un cambio un poco en el paradigma de pensar que tal vez antes los cerebros de los bebés estaban como vacíos y a medida iban aprendiendo, y ahora toda la ciencia lo que nos dice es que
los más chiquitos, pues, esas personas recién nacidas hasta los 5 años en realidad son tal vez el ser humano más inteligente, y desde ahí en cambio se va un poco creciendo esa percepción. Eso por una parte, pero también hay toda la otra parte emocional que se desarrolla en los primeros 5 años, donde la confianza personal, la empatía, la curiosidad, la ansiedad, la paciencia, todas estas emociones también se van desarrollando como parte de la flexibilidad del cerebro, dándonos como dos áreas súper relevantes para entender por qué podemos actuar en este momento. Y también a lo que nos referimos un poco con actuar en esta etapa y en estas experiencias tempranas que dan forma al cerebro, es que no solo sea un cerebro que sobrevive, sino sea un cerebro que en realidad está disfrutando y está siendo explotado a su mayor capacidad. Es por eso que hablamos casi siempre de interacciones responsivas desde los adultos, y por qué es crucial tener a los cuidadores como parte de esto. Si bien todos sabemos, un bebé solo no se puede mover a ningún lado, necesita un adulto que también esté súper pendiente de qué tipo de cuidado tiene que dar a este niño o niña pequeña. En este caso, los cuidadores, que en su mayoría son los padres, o a veces los abuelos, o a veces las personas de los centros de cuidado que se encargan de ellos, es muy importante entender que ellos son los que están moldeando estas experiencias para los bebés, y lo relevante de las interacciones que ellos tienen con ellos. Por un lado, interacciones responsivas por parte de los cuidadores, y por otro lado, entornos saludables. Esos son como los dos caminos que nosotros podemos aportar hacia el mayor desarrollo del bebé, que a veces puede ser muy, muy simple, como una pequeña caminata, o como un juego directo de sonrisas y de intercambio de sonrisas, por ejemplo. Y sabemos que las ciudades son esos entornos en donde la mayoría de los niños actualmente se encuentran, y donde van a seguir viniendo. Son esos entornos vibrantes, lugares de encuentro diversos, donde hay una mezcla de culturas, una diversidad de edades, una dinámica muy grande pasando y generando. Pero también sabemos que las ciudades están tal vez diseñadas sí para un estándar tal vez un adulto de 30 años que puede moverse con facilidad. Y hay una gran área o un esquema de personas que en cambio tienen otras necesidades, que la ciudad tal vez, y la infraestructura en la ciudad tal vez no está respondiendo para todos. Y con eso les invito un poco a pensar cuando ustedes eran niños y cruzaban la calle, y creo que esa es como una realidad que se apega mucho a lo que todos hemos vivido, y es tal vez cuando la mamá está solo con un hijo es un escenario, cuando tiene que estar con más de uno es otro escenario. Entonces, ¿cómo estamos nosotros respondiendo a los espacios que queremos que los niños, niñas pequeñas, sus cuidadores, las familias utilicen, pero que no necesariamente están respondiendo para ellos? Y justamente porque ellos están a otra altura, y creo que esa es también la intención de este programa, y es un poco sensibilizar y crear y generar esa atención a que hay todo un nivel más abajo en donde otras cosas están pasando, y en donde estas personas más pequeñas en realidad están absorbiendo todas esas cosas positivas o negativas con mucho mayor impacto que un adulto. Les quiero pasar este video un poco mostrándoles la experiencia de un niño en la ciudad.
Bueno, y un poco con ese video contextualizar el porqué del programa y el porqué de la metodología Urban 95, que es un poco bajarnos a la altura de los niños y preguntarnos si podríamos experimentar la ciudad a la altura de 95 centímetros, que es la altura promedio de un niño sano de 3 años, ¿qué cambiaríamos? Y si estuviéramos tal vez en persona, les invitaría a arrodillarse y a ver un poco ya desde el entorno cercano al que tienen, qué pasa cuando estamos más abajo y no simplemente como adulto pensar que quisiera, sino ponerme a esa altura y vivirla. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para ponerse un poco en esa piel y experimentar la ciudad. Les invito tal vez a filmar su ruta diaria con el celular, pero a una altura más baja y tal vez después revisar ese video, experimentar un poco qué pasa con los olores y los gases de los vehículos cuando caminamos si estuviéramos a una altura más baja. Nosotros hacemos un ejercicio con bolsas de arroz, por ejemplo, que simulan un bebé recién nacido y cargarle por un trayecto normal al supermercado. Creo que hay varias experiencias, más allá de los que tal vez ya son cuidadores o padres o madres que podrán validar en cómo cambia esa rutina y en cómo cambian esas necesidades cuando hay un nuevo actor en la familia o que necesita de nuestro apoyo en esos espacios. Y justamente eso, justamente es un tema de una altura en la que todas esas dimensiones o percepciones están cambiando. Y en donde la ciudad se experimenta ya a una dimensión diferente. La idea es entender un poco cómo generar esas experiencias de una forma más valiosa, más enriquecedora y saber que ese niño o niña que está transitando la ciudad, todas esa curiosidad, esa interacción, ese juego, en realidad están fomentando su desarrollo físico y su desarrollo social. Y pensar también que justamente esta altura de vista es importante porque alrededor del 75% de nuestras impresiones las recibimos a través de la vista. Y es verdad que tenemos otros sentidos que también aportan, pero esa altura de vista y lo que primero podemos alcanzar con esa dimensión es en realidad lo que está generando ese primer estímulo a lo que yo me voy a acercar y que va a generar una reacción en cadena de que se vuelva accesible para mi interacción. Y me gusta a veces también mostrar esta imagen de que también entender cuál es ese periodo de 5 años y cómo hay tantas etapas de transición desde ese periodo. Desde una etapa prenatal hasta una etapa de 6 meses, donde si ustedes pueden ver, el cuidador es igual, se vuelve la extensión del bebé hasta cuando hay una etapa un poco más independiente, semi-independiente, hasta cuando ya se empieza a generar una etapa más activa, más independiente. Y pensar que cuando nosotros, ya hablando del diseño y hablando cómo se materializan nuestras intervenciones en la ciudad, tenemos que pensar que hay diferentes etapas a las que tenemos que responder y diferentes tipos de necesidades a las que tenemos que responder durante los primeros años o durante la primera infancia. Y yendo tal vez un poco más
al porqué o a la escala del problema es la intención. Volver a los niños el centro de ese diagrama y cómo plantea el programa en Crecer Escala, a entender que ese centro va en diferentes capas. Ese centro va a escala de barrial, a escala de gobierno local, a escala de gobierno regional, y pensar en un gobierno nacional que puede integrar políticas públicas que estén alineadas a las diferentes radios de proximidad hacia un niño, desde su casa, su barrio, su comunidad, hasta la ciudad que le rodea. Y justamente cuando hablamos un poco ya de conectarlos a cuáles son las necesidades principales que al menos nosotros hemos identificado que podemos agregar valor, o que al menos la ciudad puede enfocarse en un inicio para poder mitigar ciertos efectos, es el tema de la contaminación de aire. Sabemos que durante los primeros años de vida los niños y niñas absorben al menos 4 veces más contaminación atmosférica, y eso está ya probado que es desde la etapa de gestación. También sabemos que entre 1 y 3 años necesitan mucho más tiempo para caminar, o sea, al menos el doble de tiempo que una persona adulta para movilizarse. Y también sabemos que el impacto de la accesibilidad hacia la naturaleza y espacios verdes es crucial para su desarrollo físico y mental en esa etapa. Y justamente es como integrar entonces ese nuevo punto de vista de tener un bebé o un niño o niña pequeña como un indicador de inclusividad que pueda ir solventando o dándonos un estándar de inclusividad para todos los grupos vulnerables frente a él. Y este ejemplo es súper interesante sobre cómo calcular el tiempo de cruce de un semáforo, y creo que depende mucho en el contexto en el que estemos, pero creo que a la mayoría, incluso como adultos, tal vez sanos y que nos podemos mover con estándares de reacción rápida, nos ha tocado tal vez correr en la calle. Entonces, pensar en cómo experimenta eso una mamá cuando tiene que estar con un niño pequeño, tal vez en brazos, o tal vez caminando, o tal vez con un cochecito, en esos momentos. ¿Y por qué no puede ser estos espacios tan simples como pensar en ampliar el tiempo de cruce de un semáforo para generar una experiencia mucho más diferente dentro de la persona que está navegando en la ciudad de una manera más sostenible? De esta forma y con esta visión, el programa se ha expandido a escala global y trabajamos en diferentes países específicamente, y verán un poco en los ejemplos que les voy a contar. Los países en los que estamos trabajando ahorita es Brasil, India, Jordania, Holanda, Israel. Hemos trabajado con anterioridad en Perú, en Turquía, y tenemos algunos también nosotros les llamamos como partnerships de conocimiento o de intercambio o de apoyo, con la red latinoamericana, con el equipo de FEMSA, también con el equipo de la región de Marmara y la región balcana, por ejemplo, y también un poco de trabajo en África, donde se extiende un poco este mismo mensaje y este mismo criterio. Y tal vez yéndonos un poco más hacia, entonces, ¿qué significa eso para la ciudad? ¿Qué significa una ciudad que está planificada para la infancia? Y para nosotros tiene algunos criterios. Es una ciudad que piensa en la proximidad a los servicios, es una ciudad que genera redes caminables, que genera oportunidades de interacción en esos espacios públicos, que limita o que reduce o que ojalá no tiene contaminación atmosférica y de sonido, que tiene lugares de pausa para transitar y que tiene momentos de juego. Creo que en general es un poco alineado a la visión de escala humana o diseño centrado en la persona, alineado a estos criterios. ¿Y cómo se traslada un poco eso a los diferentes niveles de planificación urbana, que creo que es interesante un poco discutir en este espacio? Podemos ir un poco entre los niveles de, por ejemplo, políticas públicas que tienen
barreras altas de implementación, son complicadas, toman más tiempo, pero son las que al final tienen el mayor impacto. Podemos ir a un nivel de estrategias, en donde estrategias urbanas tienen niveles de barrera medios, pero tienen también impacto alto. El diseño de espacio público como tal, que también tiene barreras, sobre todo participativas, pero tiene alto impacto. Y la última escala o el último nivel de planificación, que es la acupuntura urbana, que últimamente ha probado ser un recurso con barreras muy bajas, costos muy bajos y con impacto también que puede ser a pequeña escala en tema de impacto pequeño, no a la misma escala de una política pública, pero que en cambio ha generado esa aproximación mucho más intensa a la vida de la comunidad y a la cohesión social. Cuando hablamos un poco de políticas públicas para ciudades que sean amigables con la infancia, podemos hablar, por ejemplo, de políticas que se enfoquen en un diseño estandarizado de rutas caminables o transitables, con un enfoque a la accesibilidad, y también pensando que cuando hablamos de accesibilidad hablamos no solo de accesibilidad física, sino también de accesibilidad económica, social y cultural. Políticas públicas alrededor de normalizar velocidades más lentas, que sean más seguras, sobre todo recomendable al menos en áreas donde haya instalaciones para niños, cerca de guarderías infantiles, de escuelas, de parques, pero en general pensar que la ciudad en general debería ser caminable y debería dar prioridad al peatón. Y políticas sobre la contaminación de aire y sonido desde la perspectiva de los más pequeños, porque también hay muchas políticas públicas sobre la contaminación de aire que en realidad están midiendo el aire a una altura altura alta, casi siempre se mide a nivel de edificios y demás, y no a la altura ni siquiera de la persona, menos aún de un niño pequeño. Entonces, pensar también esas políticas que a la final cuando se hacen números y cuando se decide cuáles son los límites, no se está multiplicando por las 4 veces que el niño pequeño está siendo afectado por esos efectos. Cuando hablamos de estrategias urbanas, por ejemplo, podemos hablar de la creación de espacios mixtos, de uso, cómo se puede generar alternativas o propuestas de transporte multimodal con diferentes mezclas de transporte multimodal, y sobre todo la planificación de la proximidad a servicios cercanos donde vive la gente, y eso es como un criterio súper importante si queremos pensar que estamos promoviendo accesibilidad y si queremos que un cuidador con un niño pequeño llegue a un centro de vacunación, llegue a una guardería, llegue a un hospital, pues tenemos que saber que la distancia en la que se va a mover va a ser mucho más pequeña que una persona que no tenga que cuidar de un niño pequeño. Entonces, ¿cómo asegurar desde la perspectiva de la planificación urbana que ellos accedan a estos servicios, que lleguen a esos servicios, después planificando a la escala barrial? El diseño del espacio público, cómo utilizar el diseño para reforzar conexiones con los espacios verdes y con la vegetación, por ejemplo, como criterio de diseño. Cómo introducir en la ciudad diferentes tipos de juego, y creo que ese es como un criterio súper importante, pensar que no, cuando hablamos de juego y cuando hablamos de niños pequeños, no hablamos solo de parques infantiles, que sí, son necesarios y es un recurso importante, pero muchas veces los cuidadores tendrán tiempo 1 hora a la semana para llevarles al niño al parque infantil. Y nosotros sabemos que hay una necesidad muy, muy alta de que ellos estén conectados a la naturaleza, que puedan salir, que puedan estar afuera. Incluso hay un estudio muy reciente que muestra que incluso en espacios donde hay aire contaminado es más recomendable que los niños salgan y construyan esa resiliencia ante ese factor, a que no hayan tenido acceso a esos espacios exteriores o espacios públicos. Entonces, la idea también que no
no sea necesario que ellos tengan que moverse de un punto A a un punto B para tener experiencias interactivas y experiencias de juego, sino que también sea parte de su rutina diaria y que haya diversidad de espacios que promuevan ese tipo de rutinas. Y sobre todo también crear espacios más compartidos en la ciudad que generen interacciones, que generen sobre todo conexiones. Y el último nivel que les comentaba sobre niveles de planificación, que tal vez es uno de los que últimamente, y creo que la pandemia nos demostró la importancia de la versatilidad de esta metodología de la acupuntura urbana para una rápida implementación, para como también una metodología de participación y de cohesión social, una metodología de testeo, que se puede centrar en crear parques temporales, en espacios temporales, o utilizar eventos para mostrar las posibilidades de la activación del espacio. Creo que eso es algo también que es un criterio muy importante en el desarrollo de espacios urbanos, en el desarrollo de la ciudad, no solo pensar que eso significa construir algo, sino también es toda esta otra capa social de si a veces el espacio construido está ahí, pero no está utilizado. Entonces, cómo nosotros, desde esta posición de diseñadores, pensamos también en cómo ese espacio va a ser usado y qué tipo de programación necesita ese espacio para activarse. Creemos que los proyectos pilotos, sobre todo la acupuntura urbana, abre como esta puerta de testeo que les decía, como a pilotar diferentes ideas nuevas, diferentes ideas de usos informales en el espacio, para entender qué puede pasar o qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, volviendo un poco a la ciudad más dinámica y más temporal, más resiliente a esas intervenciones, que creo que es un poco la respuesta que se está dando en este nuevo movimiento de planificación urbana, en donde ya la ciudad no es una estructura sólida, permanente, pero más bien se tiene que ir moviendo, actualizando y respondiendo a diferentes usos, pero también a diferentes usuarios. Creo que es el momento de mayor movimiento de migración global por diferentes temas que están pasando. Entonces también la ciudad tiene que empezar a responder ya no solo a una cultura, sino a varias culturas, y eso significa varias formas de ocupar el espacio público. Ahí va a encontrar algunos títulos en inglés, que la presentación estaba en inglés, pero bueno, una de las estrategias claves, entonces, después de contarles un poco esto para pensar en ciudades que respondan a las necesidades de los niños, es primero, creo que lo más importante es hacer que los niños sean visibles, encontrar estrategias para mostrar que ellos están en la ciudad y que tienen necesidades. Eso puede ser desde empezarles a contar y entender cuántos niños visitan un espacio público, o mapear las familias que viven en un barrio, ir entendiendo dónde están para yo también ir entendiendo dónde yo tengo que suplir esas necesidades. Potenciar sobre todo lo que está cerca de la casa, que son los servicios que verdaderamente ellos van a acceder. A veces es interesante pensar en que hay que generar el parque metropolitano para los niños que está a 2 horas de la casa, que son espacios que sí verdaderamente son necesarios e importantes, son espacios de uso de un día por ciertas horas, y nosotros queremos que esta interacción y este desarrollo se genere todos los días en altas cantidades de tiempo. Otra estrategia muy importante es utilizar las calles como espacios públicos, siendo probablemente en temas de metros cuadrados el espacio construido más grande dentro de todas las ciudades, y cómo ese espacio tan grande y tan ambicioso puede en realidad responder mejor para la escala humana. La colaboración entre diferentes departamentos, y creo que sobre todo, creo que esto es un criterio en general importante para cualquier tipo de intervención, pero sobre todo en temas de primera infancia, en donde tenemos un sector de salud muy fuerte y muy enfocado en el desarrollo de los niños pequeños, un sector de educación también, en donde entonces hay una colaboración muy importante que puede pasar con temas pedagógicos, con temas de salud mental y de salud física, en donde en realidad en nuestro espacio de diseñadores podemos responder y conectar de una manera mucho más
integral a responder sobre esos problemas. Y tal vez como última estrategia clave es medir los indicadores que nos propongamos con cada proyecto, mejorar, entender qué medimos, entender qué resultados hay y mejorar esas intervenciones y repetir siempre ese proceso. Y creo que eso responde un poco más tal vez a los procesos temporales, a los procesos de activación de espacio, pero creo que también responde a una realidad mucho más actual, en donde tenemos que primero testear para entender un poco mejor cuáles son las dinámicas que se desarrollan y en realidad cuáles son las dinámicas que esa audiencia o ese usuario del espacio público que hemos desarrollado está en realidad tomando, aceptando y cuáles son las cosas que no han funcionado. Y entonces voy a pasar un poco a contarles algunas experiencias que el programa nos ha traído, algunos proyectos que se han desarrollado dentro de estos 3 puntos de entrada. Entonces el programa, si bien las ciudades, como les decía, son estos organismos súper complejos, con muchas capas de diferentes debates, la iniciativa Urbana 25 entonces se enfoca en realidad en espacios públicos, como lugares como calles, parques, aceras, plazas, para que sean seguros, accesibles, cómodos y sobre todo estimulantes para niños pequeños y sus cuidadores. Otro enfoque otro componente es el componente de movilidad, enfocándose en formas de desplazarse que sean seguras, cómodas, accesibles, sobre todo sostenibles, entonces que sea caminable o que sean a pie, en bicicleta o transporte público informal. Y la planificación de barrios, creo que el tema de la proximidad de servicios va completamente ligado al tema de la planificación a la escala barrial, sin dejar de lado, por supuesto, que el objetivo es tener políticas públicas, ojalá siempre a escala ciudad, pero que la incidencia o la implementación sea a escala barrial. Por ejemplo, hay un proyecto súper interesante y les voy a ir contando un poquito de cada uno. Si tienen cualquier duda, nada, pueden dejarle en las preguntas si quieren saber un poco más, o si quieren sí saber con mayor detalle algo más de estos proyectos. Les invito igual en la página de la Fundación Bernard Benler, dentro del programa Urbano 25, casi todos estos proyectos tienen un artículo de referencia en donde pueden encontrar links a videos, links a mayor información sobre el contenido de los proyectos. Y por ejemplo, cuando hablamos un poco a escala de planificación barrial, me gusta contar un poco la experiencia de este proyecto en donde había un problema en este barrio de Lima, en donde en realidad había un nivel súper bajo de asistencia al centro de cuidado infantil, a la guardería infantil. Y no se entendía muy bien por qué los padres que necesitaban de ese servicio no les llevaban a los niños de una manera rutinaria a ese espacio. Después de las investigaciones formativas y entender un poco cuál era el contexto, se vio un poco que primero la parte de la geografía de ese barrio, que era en una ladera, ya generaba un poco de condiciones difíciles para moverse dentro de ese espacio, y para ellos poder llegar al centro de cuidado infantil también tenían que como navegar esa ladera para después tomar un tuk-tuk o tomar un taxi para poder llegar al centro infantil que estaba como al otro lado o alrededor de esa montaña. Un poco simplificado, pero en corto, en realidad se vio que desde una escala espacial era más sencillo construir toda una ruta caminable en la ladera, construir unas escalinatas que conecten desde el punto A al punto B del otro lado, que era la guardería, y con eso me refiero igual a una intervención de costos bajos, que propone alrededor a lo largo de la ruta espacios para poderse sentar, propone también como pueden ver un poco en la foto,
espacios para que los niños puedan ellos también caminar de forma independiente, lo que generó que aparte de que haya mucho más niños yendo al espacio de cuidado de una forma más regular, también los padres puedan ahorrar en lo que ellos gastaban diariamente para poder acceder al lugar. Entonces, un poco empezar y para contextualizar es como cómo estas soluciones que están pensadas en inicio cómo solventar este problema de por qué no hay acceso o por qué los niños no están viniendo a este espacio de cuidado, puede también desencadenar impacto en muchas otras capas dentro de ese proceso. Cuando hablamos de espacio público, por ejemplo, creo que es interesante compartir un poco este anhelo de buscar espacios de diseño que evoquen espacios naturales y pensar que en realidad un poco el juego desestructurado, los espacios naturales, el acceso un poco a esa creatividad y a esa curiosidad es en realidad la forma en que los niños aprenden más y donde hay un mejor desarrollo. Entonces también es un poco empujar hacia una forma de aprender que no involucre necesariamente juegos infantiles estructurados, de estructuras metálicas, plásticas, que en realidad manipulan mucho ya la forma en lo que ellos tienen que hacer, en vez de generar ese proceso de curiosidad y de estimulación a crear esos espacios de juego. Hay esta guía que se lanzó hace poco tiempo, creo que un par de meses, sobre espacios naturales de juego, que es un proyecto que construimos en Brasil, en varias ciudades, y que se sigue replicando, sobre diferentes equipamientos que involucren elementos naturales, como pueden ver en la foto, como troncos, como rocas, como agua, como ramas de árboles y demás, que también, por supuesto, tienen una línea de diseño rigurosa y clara, y también líneas y guías de seguridad, pero que van a tener un mayor impacto en el usuario final. Y también esa otra y bueno, en esa misma línea, tal vez otro escenario y otro proyecto, que este proyecto es en Israel, en Tel Aviv, que igual, y este proyecto en realidad ya es un poco antiguo, probablemente tenga ya alrededor de 5 años, en donde todavía no necesariamente se habla mucho de la accesibilidad de espacios naturales, porque también culturalmente, y esto es como una pregunta general, ustedes que han experimentado, pero a veces no queremos que los niños se ensucien, es una barrera súper grande, incluso convencerles a los papás que está bien, que ellos necesitan explorar, que necesitan mojarse, que necesitan jugar con tierra. Entonces ya desde ahí se ha empezado a generar una conceptualización un poco nueva de cómo acceder a ese riesgo y cómo ese riesgo, el juego con riesgo, tiene su límite, tiene su seguridad, pero necesita ser riesgoso para que en realidad se activen esas interacciones y ese desarrollo mucho más, con mayor potencial, digamos. Entonces, en estos espacios, por ejemplo, y pueden ver en esta imagen, el arquitecto se había como un poco opuesto a que sí, y no sé si se puede ver bien en la imagen, pero son escombros de concreto en realidad lo que conforman este lago un poco natural que se armó. Él se había opuesto a que en realidad se limpien esos escombros, entonces se integró como parte del diseño, como parte de rocas, que al final fue bastante exitoso y reconocido, pero tomó esa etapa de transición de entender qué tipo de espacios y qué calidad de espacios son los que les queremos dar a los niños para que jueguen. Y me parece que es una foto muy, muy diferente a ver un parque infantil tradicional con 2 columpios, una resbaladilla, que es lo que le estamos dando a la mayoría de niños. Y no sé si tal vez sería interesante si alguien piensa que este espacio no pueda generar mayores impresiones o mayor curiosidad. Otro componente, como les contaba, es también el componente de movilidad y cómo promover una movilidad más sostenible para los niños desde que son muy pequeños. Hay este programa en Fortaleza, en Brasil, y también en Tirana, que
que son bicis compartidas para niños pequeños, que creo que no es en realidad muy común. Tal vez últimamente se está intentando replicar un poco más, pero estos dos programas han sido muy, muy exitosos en traer esa conciencia también de lo poco accesible que son a veces estos equipamientos, y que a veces pensamos que la gente no quiere ir en bici porque no le gusta, se siente insegura, y todas estas barreras socioculturales, físicas, que sí existen, por supuesto, pero también a veces es pensar en que no tienen una bici. Entonces, ¿cómo podemos generar y abrir esa accesibilidad que complemente esa discusión en tener ya espacios seguros para que ellos puedan transitar y se puedan mover de esta forma? Pero está probado un poco, y en el espacio que trabajamos aquí en Holanda, sobre todo en proyectos de movilidad, como mientras más pronto ellos empiecen a pedalear prácticamente, más uno se puede asegurar que van a mantener ese comportamiento a lo largo. Pensando que uno de los componentes, y les voy a mostrar un poco más adelante, de nuestro trabajo es el cambio de comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos generar esas rutinas de cambio? Mientras más temprano lo hagamos, mayor efecto y más duraderas serán. Ahí justo está por aquí lo que les quería contar. Entonces, dentro de estos tres puntos de entrada, más o menos, que nosotros les llamamos, que son los espacios públicos, la movilidad y la planificación a la escala barrial, intentamos que todos los proyectos tengan al menos estos tres enfoques transversales, que es la toma de decisiones basada en datos. Entonces, como les decía un poco igual en los criterios de planificación, que todos los proyectos tienen que medirse, tienen que monitorearse y tienen que reiterar, pensando que la vida en las ciudades no es estática y que probablemente tiene que responder cotidianamente a otras necesidades. Y eso no significa solo mantener el espacio público, sino también entender el uso de ese espacio público, que me parece un aporte mucho más interesante a nuestra área de trabajo como servidores públicos, o tal vez como diseñadores o planificadores espaciales, en entender que no solamente nuestro rol llega hasta entregar el parque construido, listo, tenga, muchas gracias, se abre y me voy, sino entender que ahora yo tengo que medir entonces qué pasó con ese espacio y cuánta gente está yendo y usando, hay una satisfacción en el uso o no, y cómo se está manteniendo ese espacio, se mantiene por los vecinos, se mantiene por el municipio, cómo funciona, y en realidad qué otros servicios tengo que hacer. Tal vez no hay bancas suficientes en ese espacio y tenemos que pensar en cómo mejorarlo. Entonces creo que ese rol de entender qué decisiones yo tomo basada en datos, y mi ejemplo fue como muy concreto a un proyecto, pero pues subir a muchas escalas hasta donde yo necesito entender a una escala ciudad, en realidad en dónde tengo que hacer estos proyectos y cuál es el mejor emplazamiento para el próximo espacio verde que yo genere, o para la próxima parada de bus que yo genere, pensando en las familias. Entonces necesito yo saber dónde están esos niños, cómo se mueven esos niños en la ciudad, para yo poder tomar unas decisiones más relevantes y más valiosas. El otro enfoque transversal que también usamos es las ciencias del cambio de comportamiento. En ese sentido, animamos a los cuidadores y las cuidadoras a adoptar nuevas formas de comportamiento un poco más saludables en relación a sus entornos. Una de ellas, como les he venido contando, es prácticamente tenerles a los niños más tiempo en espacios públicos, generar rutinas de movilidad más sostenibles, ir en bici, caminar, tener interacciones de juego más prolongadas, no usar violencia, por ejemplo, en sus interacciones y demás. Entonces, como ellos, pero como también a otras escalas, los servidores públicos o los profesionales pueden cambiar sus comportamientos en relación a cómo abordan estos problemas de desarrollo y de planificación en la ciudad. Y este otro enfoque transversal es que mediante estos proyectos, y tal vez parte de lo que estamos haciendo hoy, es enfocarnos en que podamos desarrollar el conocimiento de más y más profesionales y generar esa capacidad, aprendiendo estos temas, aprendiendo de, bueno, hicimos estos proyectos y qué pasó y qué nos demuestra eso y qué lecciones hay dentro de esos proyectos, para así poder generar también como que
una movilización más grande, una red de actores mucho más grande que está aprendiendo uno del otro para generar un cambio positivo mucho más largo plazo que tal vez el tiempo en el que nosotros estamos involucrados en ciertos proyectos. Por ejemplo, un proyecto nuevo de cambio de comportamiento que me gusta mucho compartir, realizado por el colectivo Alma Hub Creativo. Ellos, y tienen muchos más kits de cambio de comportamiento. Por ejemplo, este kit es sencillo, pero es muy interesante, que es el expreso de jugar, que es como una van móvil pequeña equipada con, no sé si tengo otra imagen, sí, que está equipada con varios juegos infantiles, que pasa de espacio público a espacio público en diferentes zonas, siendo anunciado con anticipación, en donde trae juegos al espacio, activa el lugar y enseña, si esa palabra, o demuestra o integra un poco a los cuidadores en formas de juego, en maneras de interacciones más saludables, en formas de ocupar el espacio, en informarles un poco de la importancia de estar afuera, de usar el espacio, estar en las áreas verdes. Y poco a poco va generando esa ritmicidad y ese cambio en traer un poco a la gente afuera a los espacios públicos y cambiar ojalá sus comportamientos a largo plazo. Por supuesto, es un proyecto con su periodicidad y sus iteraciones, entonces estará ciertos días en tales lugares, ciertos días en otros, pero es interesante ver cómo ese instrumento un poco físico, un poco social, se enfoca así en el uso de los espacios públicos desde una perspectiva de diseño y cambio de comportamiento. Y este otro proyecto que está más conectado a las decisiones basadas en datos me gusta mucho compartir, porque es un framework del equipo de Brookings que desarrolló como estos espacios de cómo se ven y cómo entender un poco estos espacios de físicos, públicos, ligados al conocimiento, al aprendizaje y al juego, y cómo a través de espacios que promuevan el juego, los niños pequeños pueden aprender diferentes tipos de interacciones, desde aprender su desarrollo cognitivo y aprender números y palabras, hasta en realidad cómo desarrollan toda esa parte socioemocional, por ejemplo, a través de los espacios de uso e interacción. Esta guía es interesante y se pueden descargar, pueden buscarla en la página de la Fundación. Tiene cinco objetivos que tienen sus propios indicadores y cómo se pueden medir. Por ejemplo, que haya un desarrollo saludable con aprendizaje del niño, que haya un apoyo a la accesibilidad y que los espacios públicos inviten al uso. Entonces, por ejemplo, aquí les puedo dar un ejemplo de indicadores de cuánta gente del barrio accede a este espacio público, cuánta gente de afuera del barrio accede a este espacio público, cuánto tiempo se queda la gente en este espacio público, que son métricas que se pueden usar para entender si el espacio es accesible y si el espacio es satisfactorio para la gente que lo está usando. También se puede medir la calidad de interacciones en ese espacio. Entonces, por ejemplo, hay este otro objetivo que es fomentar que sea un espacio inclusivo y vibrante socialmente, en donde hay diferentes indicadores de, por ejemplo, cuántas conversaciones se pueden ver en el espacio público, cuánta gente que no es del barrio se queda por etapas prolongadas en ese espacio, lo que significa que se está trayendo nuevos usuarios o hay un intercambio social diferente al que el barrio está acostumbrado, por ejemplo. Entonces, y bueno, así son estos cinco objetivos dentro de esta guía, que me parece muy útil en el sentido si alguno de ustedes está planificando monitorear indicadores urbanos, indicadores de uso del espacio, de calidad del espacio y de las interacciones sociales dentro de los espacios. Creo que es una guía como bastante
fácil de entender, pero también de accionar, porque a veces también el tema del monitoreo es bastante, se vuelve complicado, se vuelve demasiado riguroso y a veces ya no se vuelve accionable. Entonces creo que siempre ha sido nuestro interés encontrar herramientas que sean realistas para su uso y que realmente nos den información valiosa para poder iterar y poder reaccionar a lo que pasa el proyecto. Creo que a veces también hay como muchas barreras en las mediciones que se generan, pero no hay acciones posteriores a medir. Entonces, el interés siempre está dentro de cómo podemos sí medir, pero también generar un efecto, generar un cambio después de esa medición y ese aprendizaje. Y tal vez para ir cerrando un poco, contarles un poco las lecciones que hemos aprendido en el tiempo que hemos estado trabajando en este programa y que seguiremos trabajando en este programa para cómo crear ciudades que sean adecuadas para la infancia. Y tal vez estos 5 puntos que para nosotros son como conclusiones fundamentales de integrar este nuevo usuario, esta nueva perspectiva al diseño y planificación urbana. Sobre todo que el diseño debe favorecer el bienestar, que el diseño debe favorecer el cuidado, el diseño debe favorecer la equidad, la importancia de la proximidad, como les comentaba, y sobre todo pensar en los bebés como una base de diseño inclusivo. Pensar en bienestar, cómo podemos materializar ese bienestar en espacios de calma, y hay un proyecto súper interesante, una serie de espacios urbanos que se generaron en Lima después de la pandemia, en donde se vio que en realidad los niños no tenían espacios en las ciudades, espacios que utilizaran una proximidad cercana, digamos. Entonces se generó, me parece, más de 50 espacios públicos pequeños que se llamaron, en su mayoría, zonas de calma y espacios un poco aislados de toda esa polución y ruido de la ciudad. Diseñar para el cuidado, que también es importante recalcar que lo que les venía comentando un poco, la importancia del cuidador en este marco de diseñando para niños y niñas. Porque si la persona que está dando el cuidado no está cómoda en el espacio, no se va a quedar en ese espacio, y esa es la persona que va a traer al niño, que va a mantener al niño o niña en ese espacio. Entonces pensar en que diseñar para ese cuidado es importante, y ese cuidado se puede ver, por ejemplo, como en esta imagen, como en una forma de juego, en una forma de descanso, pero también en una forma de nutrición, de tal vez, sí, de espacios para descansar, pero también para conectarse, pero sobre todo pensando en cómo el cuidador va a experimentar también ese espacio y cómo podemos facilitar las tareas directas de cuidado. Diseñar para equidad, pensando sobre todo en cómo no todos los espacios son igualmente accesibles para todos desde una perspectiva de juego, pero también desde una perspectiva de aprendizaje, y cómo generar esa equidad a través de espacios que necesiten intervenciones un poco más espontáneas, un poco más directas, a veces temporales, pero en donde haya mayor necesidad. La importancia de la proximidad, como les comentaba, y como tal vez desde la perspectiva de la planificación barrial, pero también desde la perspectiva de la movilidad, podemos generar un poco ese cambio y entender que si nosotros queremos o vemos a este actor como central en nuestro diseño, la distancia en la que ellos se pueden mover va a ser mucho más corta. Entonces, tal vez ponerlos al centro nos da una nueva perspectiva de cuál es ese alcance que yo quiero buscar y para quién en realidad estoy pensando diseñar esas distancias. Y por último, pensar en los bebés como principio de diseño inclusivo. Y un poco esta imagen me gusta compartir porque ilustra que al hablar de niños no estamos creando espacios solo para ellos, sino estamos creando espacios en donde ellos están cómodos y generan efectos de replicabilidad a todas las edades, es decir, sus cuidadores, pero también los jóvenes, también los adultos. Eso no significa que necesariamente el espacio está pensado y diseñado para todos los demás. A veces sí, cuando hablamos de que si ellos son nuestra directriz de diseño, a veces sí es
es una directriz de diseño inclusivo, pero pensando exclusivamente cómo diseñar espacios que satisfagan sus necesidades y que también fomenten en general su desarrollo a una escala diferente. Todo lo que les he contado un poco en general de aprendizajes, de lecciones, de proyectos, creo que se ha centrado en un eje principal de nuestro trabajo en generar documentación y guías, entonces les invito con mucho gusto y apertura a que accedan a esa base de datos, a donde hay guías de diseño de calles para niños, los frameworks de la proximidad para el cuidado, ideas para desarrollar parques infantiles naturales, pero también cómo los diferentes tipos de juego o interacciones, qué tipo de interacciones ayudan mejor al desarrollo. Tenemos casos de estudio de proyectos ya exitosos en diferentes ciudades, guías para la accesibilidad de barrio de 10 minutos, barrios de 15 minutos, y también muchas herramientas de medición y monitoreo de estos espacios. Que han sido desarrollados con muchos equipos de trabajo interesantes, de equipos como ARUP, como GALE, como Team GIL, como el Instituto Alana, como el Instituto de Transporte, ITDP, el Instituto de Transporte y Desarrollo, los casos de estudio con la Universidad de Princeton, que ha sido como también partners muy valiosos en ese camino de entender qué información y qué recursos son los más valiosos que se pueden generar para también compartir un poco esas lecciones aprendidas y generar herramientas que estén a un alcance más próximo de todos ustedes prácticamente. Sin más, invitarles, y este es un recurso que en realidad no es nuevo, pero que es nuevo en español, que se lanzó esta semana, que les invito a descargarse, es en realidad el kit para empezar la trayectoria Urbano 25. Es una compilación de ideas para la acción, de estrategias urbanas, de proyectos que involucran a la primera infancia, de lecciones aprendidas y también de frameworks de implementación que puede ayudarles en sus proyectos. Me parece que la publicación es del 2020, pero recién se tradujo a español y a portugués, entonces les invito a tal vez descargar esta guía y tal vez poderle dar uso dentro de sus proyectos. Sin más, decirles que el objetivo general de todo esto y para mí el impacto mayor de los entornos urbanos es crear conexiones saludables que posibiliten interacciones frecuentes entre todos estos actores, entre las neuronas en la etapa de gestación, entre los niños y sus cuidadores directos, entre niños y niñas en el mismo espacio, entre adultos, entre diferentes tipos de cuidadores y entre niños cuidadores y el entorno físico natural que les rodea, pensando que se cultivan relaciones mucho más importantes en esos espacios, existe un mayor desarrollo para la primera infancia, pero también la cohesión social y la vida de la comunidad mejora. Siempre decimos casi que al final de nuestras charlas, y tal vez el mensaje que les puedo dejar es que sí, nosotros pensamos entonces que ciudades que sean adecuadas y pensadas para la primera infancia lo son para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por esta presentación con ideas que son muy valiosas. Yo creo que nos viene muy bien tu presentación porque resume todos los temas que hemos estado viendo a lo largo ya de 6 semanas. Entonces, pues agradecerte el recorrido, los ejemplos. También creo que ahorita ya en la recta final del curso, del programa, nos inspira mucho ver estos proyectos en donde las ciudades se han volcado y han empezado quizás con pequeños proyectos en algunos casos, pero con proyectos muy enfocados que busquen generar datos y demás. Entonces, pues agradecerte la presentación.
Tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Tienen la posibilidad de levantar la mano y abrir sus micrófonos. Voy a leer, si te parece bien, Victoria, un par de preguntas que están aquí. La primera pregunta es un poquito más, quizás muy específica, pero a lo mejor la podemos traducir a un tema más general. Es una pregunta de Sofía. Sofía pregunta que traduciendo la categoría de unidad urbana barrial, acá consideramos una población entre 10,000 y 20,000 habitantes. ¿Será la misma? Creo que aquí se refería cuando íbamos viendo algunos de los casos de estudio. Quizás aquí más bien es el tema de cómo estos conceptos de barrio varían de país en país, ¿no? Y también el barrio es esta área tan importante para promover servicios y espacios de accesibilidad y proximidad. No sé si tengas alguna reflexión al respecto. Sí, claro, yo creo que tal, y es verdad, yo creo que es un tema muy contextual, sobre todo en tema de densidad poblacional, es como más contextual todavía. Yo creo que para mí la guía más relevante es el tema como espacial de distancia, servicios, entonces hablamos mucho de escalas de desplazamiento de 15 minutos, de 10 minutos en bici o caminando, que creo que es uno de los principios de cómo medir esa escala espacial de barrio, más allá de tal vez este concepto específico, formal, distrital en una política. Y la otra es el tema de identificación barrial social. Entonces, también se puede medir cuando la gente se identifica hasta cierto límite, un poco no límites físicos, pero un poco límites sociales de yo pertenezco a esta parte del barrio y no a la otra parte del barrio. Entonces creo que eso también un poco ayuda a dimensionar la escala real del impacto de la proximidad de los servicios. Pero sí, es verdad que hay un tema de distribución política, digamos, de ciudades que es muy diferente, pero creo que sí se puede dar esa nueva capa, un poco ese análisis, un poco que puede sí estar conectado a la cantidad de población, pero yo creo que a veces por los formatos de densidad que hablamos, me parece que la reflexión social o espacial es un poco más asertiva. Adelante, Sofía. ¿Quisieras complementar? Sí, bueno, Y sí, es que la adelante. verdad, me quedo mucho como con esta pregunta inicial, pues principalmente tomando en cuenta la evaluación y el monitoreo, hablando de, no sé, instrumentos o sea, yéndonos más a la planeación, vaya. Por eso iba mi pregunta, si bien nos abordamos bien a los límites territoriales establecidos en un instrumento o nos vamos incluso con estos criterios sociales que al final complementan pues, un instrumento ya legal, ¿no? Era por ahí. Muchas gracias. Muy bien, y tenemos una segunda pregunta de Cindy González, sobre en torno a políticas públicas, que también es muy importante y creo que a lo mejor aquí con esto ligamos la pregunta de Sofía. Voy a leerla, Cindy, pero bienvenida si quisieras complementar lo que voy a leer. ¿Tendrías algunas recomendaciones y o buenas prácticas que podamos utilizar en México como inspiración respecto a política pública? Sí, tal vez les voy a compartir unas ideas como un poco abiertas, pero podría ser como más asertivo igual compartir esa información ya más específica. Creo que, por ejemplo, Brasil es un caso muy exitoso de nuevas políticas públicas que se han ido desarrollando dentro de las redes ciudades de Urbana 25. Más que nada por la escala que hemos alcanzado ahí, ahorita estamos trabajando con 25 ciudades, van a crecer a 30 ciudades, y todas las ciudades que son parte de la red actualmente tienen que desarrollar un plan de ordenamiento ligado a la primera infancia, digamos. Entonces, ahí conlleva no solo una, pero varias políticas de accesibilidad a servicios, a espacios públicos, no necesariamente en cantidades, por ejemplo, como políticas que ya tenemos de
cuántos metros cuadrados de áreas verdes tienen que ir por un usuario y demás, sino un poco más de cómo, cómo identificar dónde están las familias y cómo responder a esas necesidades basadas en estos principios que les compartí. Entonces creo que tal vez Brasil es un caso interesante de esa conexión de políticas públicas que también están muy ligadas al sistema de salud y educación también. Entonces hay un trabajo interdepartamental mucho más fuerte. Y por otro lado, creo que una de las también de las más exitosas que tenemos es esta política pública que se llama Infant Toddlers and Caregivers en India, y esa es una que se alcanzó a nivel nacional, en realidad no es a nivel local. Entonces es una política que se pudo integrar al sistema de planificación urbana nacional, que entonces recomienda todas estas guías e indicadores me parece que son cinco áreas de enfoque: espacio público, movilidad y demás, cómo trabajar dentro de esos espacios, qué criterios usar y cómo medir y evaluar el impacto de esos procesos. Entonces, cada municipalidad toma esta guía de ITCs, que le llaman ellos, y eso se ha trasladado a diferentes herramientas de trabajo ya para implementación, que se trabajan a nivel local, también a nivel de capacitaciones. Hay una red en India de 4.000 ciudades, me parece, que genera capacitaciones basadas en esa política pública. Entonces creo que tal vez esos dos ejemplos son los más tangibles que te puedo compartir. Gracias, Victoria. Y tenemos la mano levantada de Abel. Adelante, Abel. Hola, buenas tardes. No, pues en primer lugar quiero agradecer por la intervención que tuviste, pero algo muy importante que, digo, nosotros tenemos toda la intención de implementar los proyectos y de sí visualizar, digo, estamos buscando la manera, yo trabajo para la Municipalidad de Hermosillo en el norte de México. Entonces, pero un problema que nos encontramos, pues, que yo creo que tenemos todos los gobiernos municipales, es la falta del recurso. Porque si bien contamos con el personal, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta para ti, en concreto, que estás en Europa, ¿a dónde podríamos recurrir para concursar algún proyecto, concursar financiamiento para poder implementar este tipo de proyectos en Europa? Sé que lo hay para proyectos verdes. A lo mejor el tema de las ecobicis que presentaste para niños pudiera ser una opción que pudiéramos concursar, pero no sé qué ideas se te ocurran de dónde podemos visualizar estas opciones. Gracias. Gracias, Abel. Gracias por tu pregunta. Y sí, o sea, no es un problema solo ahí, creo que es un problema transversal, siempre el financiamiento para estos proyectos, sobre todo cuando a veces están iniciando o se sienten que están en etapa de piloto, es un poco... se tiene como que pasar ese momento de certezas para que haya ya una inversión interna más fuerte. Entonces, yo creo que ahí sí la colaboración o la cooperación internacional juega un rol importante en iniciar el apoyo de proyectos, y tal vez esa es la forma en la que nosotros trabajamos, y tal vez Cindy y Karina pueden apoyar ese discurso en intentar como fundación dar ese primer apoyo en darle el espacio y ese apoyo a los gobiernos en testear, en investigar y aprender. Pero creo que a la final sí un discurso más sostenible de financiamiento es entender cómo se puede interactuar con fondos locales y nacionales y enfocar en destinar para estos espacios. Yo creo que la cooperación internacional juega un rol bastante pequeño en la sostenibilidad de pensar a largo plazo qué puede hacer la ciudad en estos espacios y qué financiamiento necesita la ciudad. Yo creo que había muchos casos exitosos, y de los proyectos que mostré, tal vez muestro proyectos muy puntuales, pero la mayoría son a escala de país, y cuando les muestro un parque, significa que de ese parque se hicieron 30 y en otra ciudad se hicieron 50. Entonces, es un poco entender cómo la ciudad adopta estos conceptos y empieza a buscar financiamiento interno o a redireccionar financiamiento que está normalmente en otras áreas, y eso es lo interesante de la articulación de estos espacios, de si hay financiamiento para primera infancia en educación o en salud,
eso se puede redireccionar a tema de espacios y a tema de infraestructura o programación y activación de espacios, pensando en los beneficios que eso trae. Por ejemplo, un ejemplo bastante tangible, en Holanda se calcula directamente cuáles son los beneficios y lo que se ahorra el sistema de salud cuando se invierte en rutas de bici y cómo el impacto de tener rutas de bici que la gente tenga movilidad activa, cuánto eso le ahorra al sistema de salud anualmente, por ejemplo. Entonces se direcciona el financiamiento de ellos hacia un departamento completamente diferente, independiente incluso, que sirve un conector mucho más fuerte. Entonces yo creo que tal vez esa perspectiva es un poco más relevante, pero concretamente para responderte, creo que hay fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, yo creo que ellos son los que más apoyan ya proyectos de infraestructura en ciudades latinoamericanas. Creo que ahorita hay el fondo de Bloomberg, que es uno de los más grandes, y tal vez les puedo compartir el link al nuevo proyecto que ellos lanzaron. Recientemente hubo el foro de alcaldes de ciudades, y hay un proyecto que se llama BICI, que es un fondo bastante grande para movilidad activa en ciudades. Tal vez les puedo compartir por si les sirve o a alguien le interesa aplicar. Hay un fondo que se va a abrir en poquito, que es del MMC, del Mayors Migration Council, que también les puedo compartir ahora el link, que se va a enfocar en ciudades que tal vez estén lidiando con temas de migración o temas de movilidad humana grandes, por ejemplo. Entonces, sí hay oportunidades de cooperación internacional, pero sí creo que hay una visión mucho más profunda de estrategias sostenibles, de cómo lidiar con ese financiamiento o cómo destinar los fondos que existen de la ciudad, tal vez con una perspectiva diferente. Ahora les pongo los links en el chat. Muchas gracias, Victoria. Y bueno, pues si no hay otra duda o comentario, dejamos de cualquier manera la posibilidad, Victoria, de compartir más adelante estas ligas que tú nos pases. Se las hacemos llegar a los participantes. Y pues nada, creo que agradecerte. Ya es bien tarde allá en La Haya, entonces de verdad es que agradecemos. Bien temprano, Nelida. Bien temprano. Bien. Positiva, Cindy, positiva. Sí, muchísimas gracias por compartir tu mañana ya, tu madrugada con nosotros. Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Urban 95, que aunque no operan directamente en México, que ya queremos que vengan a México. ¿Dónde firmamos? Esa es mi gran pregunta. La Fundación FEMSA, sin lugar a dudas, es la que ha estado en México y en Latinoamérica empujando muchísimo y haciendo alianza con ustedes. Pero bueno, agradecerte y compartimos estas ligas con el equipo a través de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Nos vemos el sábado ya para nuestra sesión final, nuestra sesión de graduación. Entonces, todos peinados y todos listos para presentar sus proyectos y para nuestro evento de graduación. Recordarles que si alguien tiene o quisiera hacer modificaciones dentro del Miro a sus proyectos, lo puede hacer esta semana. Nosotros el sábado, cerramos y después les compartiremos vía PDF el trabajo que estuvieron haciendo completo, desde la sesión 1 hasta la sesión del sábado, para que la tengan como registro. Entonces, bienvenidos a seguir haciendo modificaciones. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias. Gracias a todos ustedes. Aquí están las redes del proyecto Tejiendo Comunidad que tenemos desde el TEC. Gracias por acompañarnos. Buenos días y buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Excelente noche para todos. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.